Muy buenas noches, estimados hermanos. Agradecemos al Señor por este día que nos permite nuevamente encontrarnos y porque sus misericordias son nuevas cada día, ¿verdad? Gracias al Señor tenemos la posibilidad de podernos encontrar y comunicarnos a través de la tecnología y a pesar de que tenemos distancias grandes, ¿verdad?, entre nosotros físicas, en el Señor tenemos una unidad inexplicable, ¿verdad?, que es la que nos tiene que mantener efervescentes, la que nos tiene que mantener con esperanza, llenos de fortaleza y edificados los unos con los otros, con esta posibilidad de podernos encontrar, aunque sea a distancia. En el Señor somos uno en todo caso. El día de hoy vamos a reflexionar en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, prácticamente todo el capítulo. Se llama el tema Tesoros en vasos de barro, ¿verdad? Pongamos primero este momento en las manos del Señor para que Él sea el que nos dirija y que pueda a través de su palabra revelarnos un mensaje importante para nuestra vida, para nuestros corazones y que Él sea el que use este momento y este espacio para la edificación de su pueblo, ¿verdad? Señor, te damos gracias en este momento porque nos permites encontrarnos a través de la tecnología. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque tu fidelidad nos acompaña, Señor, y porque en medio de todas las circunstancias que estamos pasando, tú eres fiel, Señor, y tú estás con cada uno de nosotros y conoces nuestra realidad, Señor. Gracias, Padre, tu palabra, Señor, para podernos guiar, para podernos iluminar, Señor, en cada paso que vayamos a dar. Y te pedimos que esta noche, Señor, esa palabra venga a fortalecer nuestra vida, a fortalecer nuestra fe y a llenarnos, Señor, de más esperanza, Padre, porque definitivamente separados de ti nada podemos hacer. Y te pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que nos enseñe en esta noche y el que nos permita crecer, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y revélanos a cada uno, Señor, lo que tienes para hablarnos, Señor, en esta noche. Amén. Muy bien. Vasos de barro se llama nuestra reflexión esta noche. Ojalá podamos abarcar todo el plan que tengo aquí desarrollado, porque al menos para mi vida ha sido de mucha edificación. Yo le decía al pastor que quería continuar el tema de las mujeres en Lucas, ¿verdad? Luego también le dije al pastor que quería que estudiáramos algo de Lamentaciones, porque estaba haciendo devocionales en el libro de Lamentaciones a raíz de todas estas situaciones de sufrimiento, de pobreza, de desolación, de desastre que tenemos prácticamente en el mundo entero, ¿verdad? No solo tenemos la pandemia, sino que también tenemos problemas con el huracán y tenemos la pobreza, ya es también cotidianidad en nuestra vida, ¿verdad? Y bueno, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, ¿verdad? Como les dije, el texto bíblico es 2 Corintios, capítulo 4. Y se llama Tesoros en vasos de barro. Ahorita lo vamos a compartir. ¿Por qué, verdad? No desmayamos los hijos de Dios. ¿Qué dice el texto? Hay que darle una leidita al capítulo 3, ¿verdad? De 2 Corintios para tener como un preámbulo del texto, ¿verdad?, que vamos a estudiar. Pero dice así, de esta manera. Yo le hice divisiones como de 2 a 3 versículos en cada uno de los textos. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero sí, ahora sí, primero,
no desmayamos. Los hijos de Dios no desmayamos. ¿Por qué? Primero, porque tenemos el ministerio de la misericordia que hemos recibido, ¿verdad? El ministerio de la misericordia que hemos recibido bajo el entendido de todo lo que se menciona en el capítulo 3 de Corintios. Ese ministerio, ¿verdad? Es primero dado por gracia. Ya no, digamos, nosotros somos cartas, ¿verdad? Y nuestros corazones son como cartas leídas por todos los hombres. Somos la carta de Cristo, ¿verdad? Que no está escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Entonces, es también... está escrito en tablas de carne de nuestro corazón, ¿verdad? Y no en tablas como estaba la ley antes, haciendo referencia a la ley de Moisés, ¿verdad? Esa es la confianza que tenemos. No es que nosotros seamos competentes por nosotros mismos, sino que somos competentes porque esa letra nueva, esa carta a la que hace referencia el texto, ¿verdad? En Corintios, es lo que el Señor ha grabado en nuestros corazones y por lo que el Señor nos ha glorificado, digamos. Ya no, esa ley ya no está escrita en las tablas de piedra, sino que está escrita en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que esa gloria de Cristo sea la que resplandezca a través de nosotros. En el texto 7 del capítulo 3 dice Pablo: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, o sea, si aún así la ley del Señor que estaba grabada en piedras tuvo gloria, ¿verdad? Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Esa gloria que estaba en el rostro de Moisés, que estaba en un cuerpo humano de carne, que iba a desaparecer, que iba a ser destruido porque iba a morir, ¿verdad? ¿Cómo no será, o sea, cómo no va a ser grande esa gloria que ahora tenemos con esa letra que está en nuestro corazón, que es de carne y que además es eterna? No va a desaparecer porque esa gloria está en nuestro espíritu, que es por el Espíritu mismo del Señor. Entonces tenemos el ministerio de la misericordia que hemos recibido porque hemos recibido a ese Espíritu del Señor, a ese Espíritu que vivifica, porque dice el mismo texto en el 6, ¿verdad?, que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, a ese ministerio de misericordia es el que hemos recibido, el mismo Señor, su propia gloria en nuestro corazón. Dice el texto 4 del 1 al 3, ¿verdad? Lo que ya les leí: teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos los hijos de Dios, porque tenemos ese ministerio de misericordia en nuestros corazones. Y además de eso, renunciamos al oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia. Eso se hace referencia a las personas que tergiversan la ley del Señor, ¿verdad? Como a los falsos profetas o a los falsos apóstoles, ¿verdad? Ni porque inmediatamente hace referencia a que no se adultera la palabra de Dios. Porque por eso no desmayamos los hijos de Dios, porque antes bien renunciamos. Eso quiere decir, una renuncia quiere decir, hermanos, que nosotros renunciamos conscientemente a algo. Usted no renuncia a algo de manera inconsciente, ¿verdad? Porque además en el proceso legal, se lo digo desde mi ámbito profesional, ¿verdad? Si usted hace un acto, estando inconsciente, no estando bajo sus 5 sentidos sanos, ¿verdad?, ese acto carece de validez, ese acto es nulo, porque no se le puede contar a usted como un acto veraz o fidedigno o fehaciente o creíble. ¿Por qué? Porque usted no está dentro de sus 5 sentidos. Usted tiene que estar 100% cabal, 100% ubicado y con su raciocinio correcto, ¿verdad?,
para poder decidir renunciar a algo. Entonces, no desmayamos los hijos de Dios porque renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso. No andamos con astucia ni adulteramos la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos en toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, manifestación de la verdad es ¿qué es la verdad o quién es la verdad? La verdad es Cristo. Su palabra es verdad. Él es verdad. En esa verdad, nuestra vida tiene que ser consecuente. Por eso nuestra vida tiene que ser consecuente con la palabra del Señor. Y adicional a ello, ¿verdad? Dice, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. O sea, nuestra humanidad debemos someterla al Señor. Para mí es muy importante la frase de no desmayamos, porque el no desmayar también es un ejercicio consciente, ¿verdad? Usted, para un psiquiatra puede ser que usted tiene falta de las hormonas de la felicidad, que usted tiene falta de las hormonas estas que secretan la serotonina, ¿verdad? Que nos da el ánimo o el empuje para continuar, y esa fortaleza que las personas con depresión dicen es que no tengo las fuerzas, no quiero vivir, no voy a poder salir de esta situación, y no ven más allá de su nariz, no ven más allá, no ven una salida posible, ¿verdad? Y no quiere decir que los hijos de Dios no tengamos situaciones difíciles, no quiere decir que los hijos de Dios no pasemos tiempos de desolación, sino quiere decir que no desmayamos porque tenemos en nuestra conciencia ese ministerio de misericordia, de que sabemos que lo que tenemos lo tenemos de gracia, que esa confianza no es porque seamos competentes nosotros mismos para pensar que somos nosotros los que podemos resolverlo todo, sino que nuestras fuerzas deben de depender del Señor, nuestra competencia proviene de Dios. Entonces vamos a la siguiente presentación. ¿Cuál es el ministerio de la misericordia? ¿Verdad? ¿A qué se refiere el texto? En Efesios 3:3 habla de, lo que ya les mencioné, tal vez es que me adelanté, que somos la carta de Cristo escrita con el Espíritu del Dios vivo, que nuestra competencia proviene exclusivamente de Dios, que somos ministros competentes del nuevo pacto, no en nuestras fuerzas, no con la letra humana o con la letra de piedra o incluso con la letra en sí misma, sino con el Espíritu, porque el Espíritu vivifica. Es mucho más glorioso lo que permanece para siempre que lo que va a perecer, y aún así lo hemos recibido de gracia, ¿verdad? Que vean que el texto en el 3, en Corintios 3, es que es necesario hablar de lo que antecede al texto del capítulo 4, ¿verdad? Ni siquiera el pueblo de Israel podía sostener la mirada hacia el rostro de Moisés porque la gloria del Señor resplandecía en él. Y como les dije antes, el cuerpo de Moisés era perecedero, ¿verdad? Pero era tanta la gloria del Señor que estaba con él que era muy fuerte a la vista de los hombres, y que si ahí hubo gloria, ¿cómo no va a haber gloria en el Espíritu que es eterno, ¿verdad? Actualmente, gloria sea el nombre del Señor. Ahora, transformados de gloria en gloria para nosotros, con la cara de frente como en el Espíritu del Señor. Eso está por el texto en el capítulo 3, ¿verdad? En el versículo 18, pero también el 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Nosotros, hermanos, deberíamos hacer ese ejercicio frente a un espejo y preguntarnos si ese ministerio de misericordia es lo que se refleja en nuestro rostro, ¿verdad? Si el Evangelio de Cristo es el ministerio de la misericordia, que esa prácticamente es la respuesta. ¿Cuál es este ministerio de misericordia? Es el Evangelio del Señor, ese ministerio de misericordia, pero también con qué autoridad, dice Pablo en el texto, ¿verdad? Que nos veamos a un espejo y que vamos a ver esa gloria del Señor, porque se va a transformar de gloria en gloria nuestra cara, porque el Espíritu del Señor está en nosotros.
deberíamos hacer ese ejercicio y vernos en el espejo y ver si de verdad nuestro rostro refleja el ministerio de misericordia que es el Evangelio del Señor en nuestra vida, ¿verdad? A eso se refiere el texto cuando habla de ministerio de misericordia. Ahora, también después del verso 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Por eso yo puse esa imagen de como un agente encubierto, ¿verdad? Del versículo 3 y 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿De quiénes está encubierto el evangelio? ¿Por qué hay un evangelio encubierto? ¿A qué se refiere Pablo con esto? Un evangelio encubierto. No tiene sentido un evangelio que va a estar oculto. No tiene sentido ser un agente secreto, ¿verdad? Si tanto va a brillar nuestro rostro porque tenemos el ministerio de la misericordia con nosotros o el evangelio de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué va a estar encubierto ese evangelio? El mismo texto nos responde, está encubierto de los que se pierden, porque el Dios de este siglo, ya sabemos quién es, le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vean que el texto de Juan 12:31 y Efesios 2:2 claramente dice que el Dios de este siglo, o sea, Satanás, por eso también está en minúscula en la Biblia, cegó el entendimiento. ¿Para qué? Para que el evangelio no les sea revelado, para que esa libertad que está en el espíritu y para que esa verdad no les llegue. Por eso tienen cegado el entendimiento. Y por eso el texto también dice que aún el evangelio está encubierto. Pero ¿por qué? ¿Por qué está encubierto? ¿Será que los que tenemos el ministerio de la misericordia no estamos reflejando esa gloria del Señor en nuestro rostro? No la estamos reflejando con nuestro actuar, no estamos iluminando suficiente para que se les caiga ese velo y puedan conocer también ellos el ministerio de la misericordia. Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer cada uno en nuestro interior. Y vamos al texto 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La iluminación del conocimiento. Primero se habla de un ministerio de la misericordia, luego se habla de un evangelio encubierto. Y también se habla de una iluminación de conocimiento. Aquí estamos hablando de un montón como de señales, ¿verdad? Pero nosotros no predicamos a nosotros mismos, porque no es el evangelio de Gabriela, no es el evangelio del pastor Samuel, no es el evangelio de la iglesia La Paz, no es el evangelio de la iglesia X. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, ni es una misión propia de nosotros, sino que es a Jesucristo como Señor. Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz y resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios nos dio la luz suya para que nosotros la llevemos a los que tienen el entendimiento encubierto, hermanos. No es para que los mantengamos encubierto. No es para que solo nos iluminemos a nosotros. No sé, en algún momento se hacía... estábamos en una oportunidad compartiendo, ¿verdad? Y el predicador decía, ¿de qué sirve que en la iglesia seamos todos lumbreras si aquí hay luz? Lo que necesitamos es que la luz salga de donde está la oscuridad, que así como el Señor resplandeció en nuestros corazones y mandó que en las tinieblas resplandeciese la luz, nosotros seamos luz donde hay tinieblas, que nosotros llevemos ese ministerio de la misericordia a los que tienen enceguecido el entendimiento, a los que lo tienen ciego, a los que lo tienen nublado, a los que lo tienen vedado por el momento. Esa es nuestra misión, ¿verdad? La iluminación con ese conocimiento y que es la luz de Dios para que nosotros la llevemos a los que no lo tienen. El versículo 7
que es el que le da el nombre a la reflexión de hoy, ¿verdad? Dice lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tesoros en vasos de barro. Por eso yo puse esa imagen de 2 vasijas de barro con una luz que sale, ¿verdad? Imagínense que las vasijas de barro, pues digamos que son realmente, no tienen un costo elevado, son frágiles, son en muchas ocasiones imperfectas, pueden tener una durabilidad determinada ahí de acuerdo a su proceso de horneamiento, su arcilla, como sea, ¿verdad? Decía un amigo que esa referencia se hace que en el griego esos vasos de barro querían decir que eran como tiestos, o sea, como quien dice un traste viejo, ¿verdad? Pero tesoros en vasos de barro, ¿a qué se referirá el texto? ¿Qué quiere decirnos el Señor con esto? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros somos esos vasos de barro, hermanos. Nosotros somos esos vasos frágiles. Nosotros somos esos vasos vulnerables. Pero resulta que en nosotros está ese tesoro, y ese tesoro es el Evangelio del Señor. Entonces, el mismo texto nos dice por qué un tesoro tan valioso en un recipiente tan frágil. ¿Por qué un tesoro tan importante, tan glorioso, tan lleno de maravilla, ¿verdad?, pose sobre un recipiente tan sencillo, tan vulnerable, tan quebradizo, tan, no sé ni qué palabra se le puede decir, pero es para que ese poder del Señor siga siendo de Él y no méritos nuestros? Nosotros somos esos vasos de barro, esos tiestos, pero el tesoro que tenemos dentro de nosotros es lo que es realmente valioso, porque no es nuestra obra, no es nuestro esfuerzo, no es porque seamos cargas, sino que lo que tenemos es gracia y gracia divina. Y ese tesoro del Evangelio de Cristo es lo único que le da valor a esos vasos de barro, lo único que le da valor a esa fragilidad en la que se ha posado. O sea, aquí hay varios elementos grandiosos, ¿verdad? No solo la fragilidad del vaso, sino la grandeza también de ese tesoro, que trasciende al valor que tiene el vaso, obviamente. Ahora, ese tesoro, ya vamos por el texto 8, ¿verdad? Ese tesoro nosotros lo tenemos no solo para iluminar el conocimiento y llevar verdad y libertad, ¿verdad?, sino que también esa vulnerabilidad de vasos, ¿verdad?, hace que ese frasco nuestro, lo que somos realmente, tengamos que pasar de situaciones que son inevitables. Vean que todo el proceso que tiene un vaso de barro, ¿verdad? Tiene que pasar por fuego, tiene que pasar un tiempo de secado determinado. Los artesanos sabrán mejor que nosotros, ¿verdad? Pero nosotros tampoco estamos tan distantes de conocer un poco el procedimiento que se llevan las artesanías, digamos. No es cualquier arcilla que puede servir para moldear un vaso, ¿verdad? Lleva un proceso, cierta cantidad de humedad, cierta cantidad de manipulación, entre otras actividades, ¿verdad? Ahora es importante lo que dice el texto, que estamos atribulados, voy a retomar el 7. Entonces dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Que estamos, ojo con estos vasos de barro, nosotros estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Derribados, pero no destruidos, hermanos. Llevando la muerte de Jesús en el cuerpo por todas partes para que también llevemos vida. Atribulados, angustiados,
perseguidos pero no desesperados ni destruidos. Nosotros, como esos vasos de barro, hermanos, a diferencia de falsos evangelios que se predican por ahí, tenemos que tener claro que la vida de los hijos de Dios no va a ser color de rosa, no va a ser solamente victoria y victoria y victoria. Podemos tener victorias en medio de las pruebas, pero nosotros más bien, como somos vasos de barro, vamos a ser perseguidos, vamos a ser atribulados, vamos a ser angustiados, vamos a estar derribados, pero no vamos a estar destruidos y no podemos estar desesperados o desesperanzados. Yo reflexionaba con este texto con unos chicos el día de ayer y compartíamos situaciones de vida en las que no veíamos una salida. Parte de las historias que compartíamos con los chiquillos chicos universitarios, era que casi nunca había dinero para muchas cosas. Uno de los chicos contó que pasó viviendo más de un mes a punto de cereal mañana, tarde y noche, porque no tenía la posibilidad de comer otra cosa ni de comprar otra cosa. Y así otras historias, ¿verdad? Pero que el Señor en su infinita misericordia le consiguió un grupo de muchachos con el que pudieron alquilar una casa. Yo no sé cuántos han pasado situaciones totalmente desesperanzadoras, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener claridad de que nuestro camino no es fácil, de que siempre vamos a estar entregados a muerte por causa de Jesús, que vamos a ser perseguidos, de que en nosotros actúa la muerte, pero también actúa la vida y también el espíritu de fe. El espíritu que resucitó al Señor y a nosotros también nos resucitará con Jesús. Que si bien es cierto, la misma palabra dice que vamos a pasar angustia, que vamos a pasar tribulaciones, tenemos que tener la fe y nuestra mirada puesta en que no solo será muerte la que nos va a acompañar, sino también será vida. Por eso es que Pablo decía que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Porque nadie dijo que sería fácil, nadie dijo que solo íbamos a tener rosas en el camino, y sin mencionar las espinas de las rosas, ¿verdad? En nosotros, por eso está esa imagen ahí, en nosotros actúa la vida, pero también actúa la muerte. En nosotros actúa la muerte, pero nuestra esperanza va a estar siempre en el Señor. Y aunque estemos derribados, no vamos a estar destruidos, porque nosotros tenemos un proveedor y un sostenedor más fuerte que nosotros mismos y que el Dios de este siglo, como lo decía anteriormente el pasaje, ¿verdad? Ahora, según el texto, ¿verdad? Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas, voy por el 15, padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Padecemos por amor recibido, por gracia, para la gloria de Dios. Eso dice el verso 5. Eso es como un corazón resucitado, ¿verdad? En amor. Porque padecemos por amor recibido por gracia para la gloria de Dios. O sea, nada es por nuestro mérito propio. Es recibido por gracia, sí, padecemos, pero es por gracia lo que hemos recibido, que es ese tesoro, que es el Evangelio de Cristo, y siempre para la gloria de Dios. Así que, hermanos, en nuestro caminar nos van a acompañar enfermedades, nos va a acompañar la muerte,
pero nosotros sabemos que la muerte en Cristo es ganancia y que la muerte en Cristo tiene su promesa también. Y eso es para mí de las cosas más lindas que tiene este texto, ¿verdad? Ahora, no desmayamos los hijos de Dios. No desmayamos, ¿por qué? Bueno, ahí pueden ver ustedes una imagen de un rostro que va perdiendo su vitalidad, su colágeno, diríamos las mujeres que estamos pensando como en esas cosas, ¿verdad? Un poco llenas de vanidad. Qué tremendo que se nos caen los cachetillos, que los ojillos ya se van cayendo un poco más, que por la oreja se hace una arruguita como fea, pero nuestro cuerpo se desgasta. Nuestro cuerpo va cambiando, nuestro cuerpo pierde fuerza, nuestro cuerpo ya no tiene la misma musculatura que tenía antes, las mismas curvas, los mismos brillos, ¿verdad? Ya nuestra piel no es tan socadita como antes. Y dice el verso 16, por tanto no desmayamos. Otra vez se repite lo que al inicio mencionaba Pablo, ¿verdad? No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Nuestro cuerpo se desgasta, pero nuestro interior se renueva día a día. Y a mí me parece que es un contraste muy lindo. Como antes se decía, estamos derribados, pero no destruidos. La angustia es totalmente humana. La tribulación, el sentirnos perseguidos, la persecución es totalmente de ahí natural, porque por causa de Cristo nos van a perseguir, aunque no tengamos la responsabilidad o aunque no tengamos la culpabilidad o de todo lo que se nos puede achacar, ¿verdad? Solo por el hecho de que estamos identificados como cristianos, nos van a perseguir. Esa es nuestra realidad y con eso tenemos que vivir. Tenemos que vivir también con la muerte, pero también con la vida. Y tenemos que vivir también con ese desgaste del hombre interior, con ese sufrimiento que podamos padecer, ¿verdad? Pero nuestro interior se renueva cada día. Y ese es un contraste hermoso que tenemos en el Señor, de que si bien es cierto, nos podemos ir haciendo viejitos, nos podemos ir poniendo como demacraditos y hemos perdido esa vitalidad, nuestro interior se renueva cada día y se renueva cada día porque tenemos al Señor con nosotros, porque tenemos su palabra que nos da fortaleza, porque nuevas son cada mañana y porque nosotros no dependemos de nosotros mismos, sino dependemos del Señor. Y Él es más fuerte, no solamente que el Dios de este siglo, es más fuerte que todo y va como poderoso gigante delante de nosotros. Entonces, es un contraste hermoso y una promesa también divina. Para finalizar en los últimos dos textos de este capítulo tan hermoso de Segunda de Corintios, porque además de eso, no solamente dice sí, el cuerpo se va desgastando, sí, la muerte nos va a acompañar, sí, vamos a ser perseguidos, pero dice el 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación momentánea, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Al igual que el hombre exterior, es algo temporal. Nuestro rostro hermoso, nuestro brillo, nuestra piel, nuestro cabello, nuestras curvas, nuestra fortaleza, son cosas momentáneas, pero también es momentánea la tribulación, hermanos. Y eso es lo grandioso de este ministerio misericordioso, ¿verdad? Porque produce el peso de gloria, porque veremos las cosas que no se ven. Las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hebreos 11, 1 al 3, que hace referencia a la certeza de lo que esperamos y de lo que no vemos, que es la fe, ¿verdad? Nos confirma eso.
pero también el texto de Primero de Samuel, del libro de Primero de Samuel 16:7, cuando el Señor le dijo al profeta Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Dios no ve lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Y nosotros no hemos recibido este ministerio de misericordia para fijarnos en las apariencias. Hemos recibido el ministerio de misericordia para iluminar con la gloria del Señor el evangelio que estaba haciendo oculto por ese velo que está imposibilitándole a los incrédulos que la luz del evangelio de la gloria de Cristo resplandezca en sus corazones, hermanos. Entonces, estas leves tribulaciones que pasamos los hijos de Dios y que van a pasar, porque eso dice la palabra, son momentáneas. Unos más que otros, unas luchas más grandes que las otras, son momentáneas. Tenemos la promesa de que eso va a producir en nosotros más excelente y eterno peso de gloria, porque nosotros tenemos que ver las cosas que no se ven a simple vista, las cosas que no son temporales, sino las cosas que son eternas, hermanos. Y somos vasos de barro con un tesoro recibido por gracia y para compartir a todos aquellos que tienen un velo cubriendo el entendimiento y necesitan la libertad del espíritu. Lo haremos viendo más allá de lo que tenemos a plena vista, viendo el corazón. Eso trasciende nuestra mirada, eso trasciende nuestra fragilidad de vasos de barro, eso trasciende la tribulación misma y la persecución. Eso trasciende nuestra humanidad, nuestra naturaleza, y entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Poner nuestra mirada en el Señor y seguir adelante. Y además de eso, confiar plena y absolutamente en el Señor, lo que decía antes este texto del 17. Esta leve tribulación momentánea, hermano, pase lo que pase, estemos en el momento que estemos, la prueba nos produce paciencia, siempre nos va a dejar un tesoro mayor, una enseñanza mayor. Tengamos plena seguridad de que va a pasar y de que el Señor se va a encargar de eso, porque Él lo ha dicho, porque siempre ha cumplido su palabra, porque nos amó primero y porque nos sigue amando. Entonces tenemos que tener nuestra mirada puesta en el Señor, de que Él nos va a fortalecer en cada una de las tribulaciones que pasemos y que si nos toca muerte, pues es muerte para la gloria de Dios. Si nos toca vida, es vida para la gloria de Dios también. Espero que esta palabra, al igual que para mi vida ha sido de gran bendición, pues para ustedes también, ¿verdad? Les invito a que lo repasen, a que vuelvan a analizar el capítulo 4 de 2 de Corintios. Léanse el 3 y el 4 mejor, porque realmente son hermosos. Y que hagamos también el ejercicio yo me analizaba y yo decía, Dios mío, a veces he estado tan cómoda en mi vida, en mi realidad, metida en mi trabajo y todo, que a veces no sé si estoy realmente reflejando esa luz de la gloria del Señor en mi rostro, si estoy solo limitada con mi realidad, si estoy solo viendo lo que ve el hombre y no veo lo que ve el Señor, con los ojos del Señor, ¿verdad? No perdamos la perspectiva, hermanos, y no nos llenemos de vanagloria pensando que el tesoro valioso que tenemos nosotros es por nuestro propio mérito. Jamás será nuestro propio mérito. Todo ha sido por gracia y por amor lo que hemos recibido, y no es para tenerlo encubierto, es para compartirlo, porque las personas afuera necesitan esa libertad del espíritu. Necesitamos seguir siendo luz, necesitamos llevar ese tesoro que está en nuestros corazones y en nuestra vida, como vasos frágiles, como vasos de barro.
Muchísimas gracias, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Te ponemos, Señor, delante de tu presencia, Padre, la vida de todos mis hermanos. Gracias, Señor, por el tiempo que nos has dejado meditar en tu palabra, Señor. Que esta pueda calar en lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y vaya transformando, Señor, y renovando, como dice el texto 16, Señor, nuestro interior día a día, Señor. Danos esa sed, esa fe, Señor, esa esperanza, Señor, que no dejemos de ponerla en ti, Señor, porque tú nunca fallas, porque tú no cambias, porque esta leve tribulación pasará, Señor, y es momentánea. Y además cuando la pasemos vamos a tener ese peso en la gloria tuya, Señor, porque estamos poniendo la mirada en las cosas que son eternas y no en las banalidades de la vida, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es implacable, Señor, y penetra hasta lo más profundo de nuestro espíritu. Todo esto, Señor, te lo ponemos delante de tu presencia y te pedimos que nos ayudes a crecer más en nuestro interior día a día, Señor, y a que veamos más allá cuando vemos a una persona, Señor, de previo a juzgar, de previo a interponer, Señor, nuestra naturaleza humana equivocada, Señor, sino que ayúdanos, Señor, a tratar de ver con tus ojos la necesidad que hay en las demás personas. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, la gloria sea para tu nombre, Dios. Amén. Bendiciones.